Pues abordamos la última parte de la Iglesia en Casa en nuestra zona mixta y estamos en directo. Recordamos que nos encanta poder... Estoy yo pasando una mañana fabulosa en compañía pues de Esther, de Richard, bueno, de todos vosotros los que estáis al otro lado. Especialmente quiero mandarle un abrazo a Helen, que está en Reino Unido, que nos ha saludado por el WhatsApp, y o sea que para ella sobre todo un abrazo, que sabemos que nos sigue habitualmente, con lo cual pues nos gusta mucho que nos escribáis y que nos saludéis y que nos digáis sobre todo desde dónde lo hacéis, porque así, oye, pues nos parece que esto es una iglesia en casa mucho más grande, ¿no?, de lo que parece. Y no olvidaos de suscribiros si queréis estar al tanto de la actualidad de este programa, y además en nuestro canal tenéis no solo el programa completo, sino luego las diferentes partes de las diferentes secciones, pues porque queremos que lo compartáis, queremos que os suscribáis y que compartáis con aquello que os haya resultado interesante y con aquellas personas que os parezca que les puede servir, les puede ser útil. Nuestra leitmotiv, nos ponemos aquí a hablar, nos gustan mucho los micrófonos y compartir, pero sobre todo esto tiene que ser útil, tiene que servir para algo. Entonces vamos un poco a desgranar y a hacer esa recogida de todo lo que el pastor Manuel ha compartido, ha reflexionado, que a mí me gusta mucho. Cuando las reflexiones, los sermones son de relaciones, porque nos hace un poco, nos da un poco, nos mete el dedo, a mí por lo menos, en el ojo, hablando y diciendo, oye, ¿cuál es el pulso, ¿no?, de tu relación, Juanfran? ¿Cómo tienes, tú que hablas tanto de Dios, pero realmente, cómo tienes el entorno tuyo? ¿Realmente vas avanzando? ¿Tus relaciones seguro que tienen algo que mejorar? Pero bueno, pues vamos un poco a hacer esa recogida y ese balance. Pues aquí estoy en compañía con Esther y con Richard, y esperamos contar con el propio predicador, con Manuel, que estás cuando finaliza, no solo ahora está ocupándose de saludar, sino tiene también muchos contactos que rehacer. Hay gente que le espera, así que vamos a ver si también puede reservar unos pequeños minutos para estar con nosotros y con todos vosotros. Yo voy a empezar lanzando más o menos la última idea que el pastor ha compartido con nosotros, porque él decía, estar en Cristo Jesús significa que vamos a tener paz. Y no estar con Cristo significa que nuestra vida va irremisiblemente hacia los problemas y el conflicto. ¿Significaría eso entonces que los cristianos no tenemos problemas, Esther? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me preguntas? Vamos a dejarlo claro por si hay alguno que todavía piensa que uno se bautiza y parece que su vida ya a partir de entonces es un bálsamo de aceite. Ay. Bienvenidos a la vida real. No, ¿hay alguien por aquí que no tenga algún conflicto? ¿Hay alguien por aquí que no haya sufrido? ¿Sabes? Yo soy de esas personas que probablemente si me filmarais a lo largo de mi vida estaría escapando todo lo más lejos que pueda de ciertos conflictos. Me llevo fatal con los conflictos. Me llevo mal, de hecho. Espero que la gente no crea que soy una persona conflictiva, aunque todos tenemos conflictos, con uno mismo y con los demás, pero yo llevo fatal, me muevo mal en el terreno del conflicto, no me gusta nada e intento escaparme lo más lejos posible, y a veces me encuentro a mí misma huyendo de situaciones conflictivas, entre otras cosas porque no tengo ni idea de cómo solucionarlas, ¿sabes? Paz. Me acabas de recordar el texto que también decía el propio Jesús: yo no he venido a traer paz, sino espada. Madre mía, eso... Abre ese melón que vamos a ello. Venga, apunta. Venga. Con lo cual, a ver, claro, también es verdad, el pastor lo dijo por ahí, que va a haber conflictos y que algunos conflictos son necesarios y que a veces la única manera de solucionar ciertas cosas es entrar en conflicto con ciertas situaciones también. Podemos jugar mucho con las palabras esta mañana, una vida sin conflictos es completamente imposible, empezando por mi conflicto conmigo misma y mi conflicto con Satanás y el conflicto de Satanás conmigo, ¿vale? Y muchos otros conflictos. Y lo de la carne, tema aparte, no vamos a hablar aquí de intimidades, pero cada uno de nosotros tiene su propio conflicto personal y las coces contra el aguijón que damos todos, ¿no? Así que si queréis conflicto, bienvenidos a la vida real, que aquí tenemos. A ver, quiero escuchar también a Richard. Tú el tema de los conflictos, ¿cómo lo llevas, compañero? ¿Vas bien servido de conflictos? Ahí apartaste el micrófono. Pues hoy estoy removido, os lo voy a decir.
Ah, que te ha tocado. Pues las No. predicaciones que tienen sentido son aquellas que no te dejan indiferente. O sea que, enhorabuena. No me gustan los conflictos. No soy una persona conflictiva en el ámbito personal. O sea, no, es muy complicado enfadarme y que entre al trapo. Pero resalto en el ámbito personal. Cuando se toca la iglesia, y el pastor ha hablado de conflictos en la iglesia, Duelen, ¿no? No soy ¿Duelen? así. Sí, entro al trapo. Y me ha dejado muy removido todo esto hoy. Cuando se toca la iglesia, me duele especialmente. Que me ataquen a mí, bueno, ya os digo, es complicado en el tú a tú, es complicado el dañarme, pero cuando se ataca a la iglesia, me cuesta mucho más el saber gestionar todo esto. Y bueno, pues me ha dejado muy removido hoy el pastor. Pues vamos a... Así que le vamos a pasar a José, que lo va a Sí, resolver sí, bueno. todo mejor. Es lo que yo quería hacer un poco, el guiño a José Antonio, que se pasa por nosotros aquí, que le damos la bienvenida al integrante. Faltaba, te echábamos de menos. Pero hay muchos compromisos que atender y no siempre se puede estar. Todavía no tenemos el don de estar en 2 sitios a la vez. La ubicuidad que se dice, ¿no? Me venía a la mente, y quiero oírte, José, aquella frase de Winston Churchill, de cuando fue irremediable entrar en el conflicto. Su predecesor, el primer ministro británico, que estuvo reuniéndose con Hitler en los últimos años previo a la Segunda Guerra Mundial, y no hacían más que darle concesiones. En una de esas vueltas de viaje, Chamberlain, el primer ministro británico, enseñaba el papel, lo podía encontrar en YouTube, muy famoso, la escena donde él decía que había conseguido la firma porque su obsesión era la paz y evitar el conflicto. Y Churchill le criticó, como estaba en la oposición, a su presidente, a su primer ministro, diciéndole: bueno, pues vienes con ese papel firmado con el enemigo, con Hitler, ahora no solo tendrás firmado el deshonor, sino que además vas a tener también la guerra, inevitablemente. Entonces, José, podemos evitar los conflictos y la guerra, a veces no hay más remedio. Richard ha dicho que a veces no hay más... El pastor lo dijo también. Yo creo que la Biblia también lo refleja. Y lo decía justo cuando entraba en el estudio, estaba escuchando a Esther diciendo que vivimos en un mundo de pecado, por lo tanto estamos abocados al conflicto. Para empezar, el conflicto con nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que el mayor lugar de batalla que hay en el planeta es nuestro interior. Nosotros luchamos contra nosotros mismos, contra nuestros sentimientos, lo que sentimos hacia los demás, hacia las situaciones. Somos nosotros el campo de batalla, no son los otros, somos nosotros. Y el conflicto estamos abocados. El pastor, yo creo que bueno, este sermón lo ha podido dar porque, como no nos conoce, pues digo, como no sé de vuestros conflictos, yo voy a predicar de esto. Esto a lo mejor dentro de un año no lo puede hacer porque dirá, entonces si predico esto, fulanito va a pensar que lo he dicho por él. O sea, son estos buenos sermones que se hacen al principio de una legislatura. Me vais a permitir la broma. Y está muy bien. Y es verdad que el conflicto es inevitable en muchos casos y evitable en muchos otros. La pregunta es, ¿a qué precio renuncio al conflicto? Claro. Esta mañana o esta semana estudiábamos en la escuela sabática sobre la pérdida de derechos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto hay momentos en los que pierdo de mi derecho pero estoy ganando otras cosas, o pierdo de mi derecho y pierdo todo? Entonces, eso es, yo creo que es la línea roja donde dices, bueno, yo sé que esto está mal, pero miro para otro lado o transijo porque remover este tema va a traer muchas mayores complicaciones. Bueno, ahí hay
tiene que haber una madurez y tiene que haber una serenidad para juzgar eso. Yo creo que es un tema muy difícil. Yo creo que las relaciones humanas están llenas de conflictos. En nuestra familia hay conflictos, en la iglesia hay conflictos, en el trabajo, bueno, lo que decía el pastor, en todos los ámbitos de la vida hay conflictos. Y coincido, hoy estoy muy coincidente con todos vosotros. Coincido también con las palabras que le escuchaba a Richard. Parece que los conflictos que más duelen son los conflictos que hay dentro de la familia o dentro de la iglesia. Porque normalmente, al menos yo es la percepción que yo tengo, y yo sé que es una percepción un poco ingenua o muy ingenua. Vienes de la selva, vienes de la jungla, vienes de luchar durante la semana y tienes ganas de llegar a la iglesia, tienes ganas de encontrarte con gente que piensa como tú. Tus hermanos. Comer esa palabra que dices, qué bien me ha sentado, o cómo me ha interpelado, o cómo... Y a veces no es así. A veces venimos a la pelea, venimos a veces a sufrir, a aguantar. Y ¿qué sentido tiene venir a un sitio como este, a una pequeña comunidad, claro, ir a vuestras iglesias y salir peor, como uno ha llegado? Claro. Se desvirtúa lo que es la reunión de hermanos al final. Pero fíjate que cuando nos ha hablado del pastor, estamos diciendo hay conflictos y hay conflictos en los que no se puede evitar, pero todos los ejemplos que nos ha puesto son conflictos evitables. Porque nos ha hablado del caso de Lot y Abraham. Lot no tenía ningún derecho a pedir absolutamente nada. Abraham tenía todos los derechos para ejercerlos y hace una renuncia de sus derechos. Correcto. Simplemente para evitar el conflicto. Cuando el pastor nos mencionaba, si alguien quiere tu túnica, ¿verdad? Si alguien te quiere robar, dale la capa, ¿no? Dale más de lo que te quiere robar. Y a mí todo eso, digo, me remueve, porque si alguien viene y dice, mira, te voy a ocupar tu casa, es, venga, no me ocupes la casa, sino que te voy a dar la casa y el coche, quédate con ello. Y todo eso me remueve, porque digo, hay una distancia enorme entre lo que Dios pide y lo que yo entiendo y lo que quiero hacer. Yo te digo, para que sufras menos, también tenemos que ver un poco la literatura que ya hay, ¿eh? O sea, es la forma de hablar. También lo veíamos en la escuela sabática de esta semana. O sea, son los derechos. Tenemos derecho a tener derechos, ¿de acuerdo? Los derechos han sido ganados a base de lucha y de mucho sufrimiento de mucha gente, como para andar renunciando a los derechos. En general, sí que en casos particulares, cuando la renuncia a un derecho supone un bien mayor. Eso, claro, eso es evaluable para cada uno de nosotros. No quiere decir que, venga, nos renunciemos al Código Civil, renunciemos al Código Penal, renunciemos a la Constitución, a la Declaración de los Derechos Humanos. No, yo creo que por ahí no va la cosa, porque, bueno, la Biblia yo creo que es un gran compendio de derechos y de cómo debemos tratarnos entre nosotros. En casos puntuales, yo creo que sí, pero yo creo que la Biblia está plagada de otros muchos casos donde no ha habido renuncia a derechos, sino que ha habido lucha por conseguir esos derechos o hacerlos valer. Entonces, bueno, ahí está el equilibrio, ahí está el ver la ocasión, ahí está la complejidad de la vida. Decía Manuel, el pastor, que no entrar en conflicto, nada, porque a casi ninguno nos gusta estar en pelea, ¿no? Aunque por más que estar en pelea forma parte de la idiosincrasia del ser humano. Y tú has metido ya, has puesto las cartas boca arriba en el primer momento, porque has dicho, ¿quién no está en pelea consigo mismo, ¿no? Y a partir de ahí, pues imaginaos, lo vamos echando hacia afuera, nuestras miserias, ¿no? Las vamos volcando, ¿no? Pero dicen, no entramos en conflicto, no nos gustan los conflictos, pero si entramos, si no hay más remedio, ¿cómo lo gestionamos? Y ahí donde ya podemos estar hablando hasta que se haga tarde, hablando de cómo se pueden gestionar. Ya estábamos diciendo algunas cosas, pero me parece muy interesante, ¿no? El tema, porque es verdad, ¿no? Y tú has dicho una cosa, lo has relacionado con el tema de la madurez, porque cuando en un momento dado es conveniente quitar todos los velos para entrar en el asunto, y cuando a veces decir, mira, corramos un tupido velo porque esto a lo mejor no merece la pena, Esther. A veces no merece la pena.
No, nunca merece la pena. Bueno, en algunos casos sí, probablemente para solucionar cosas. Y voy a tirar un poco por ahí también, ¿no? Porque el pastor también nos dijo algo sumado a lo que estáis comentando, ¿no? Y es que a veces, y esto es un problema grave, el conflicto se puede convertir en una práctica. Él lo dijo también de esta manera. Es verdad que hay perfiles humanos conflictivos y hay gente que se mueve muy bien en el conflicto. Hay gente que está pleiteando continuamente, ¿no? Hay gente que es aficionada a pleitear. Y es aficionada a pleitear en su entorno personal, en el entorno familiar, en el entorno laboral también. Hay gente a la que le encantan los follones y le encantan los pleitos, y a nivel eclesial también. Y yo estoy pensando en un caso muy cercano que conozco de una persona muy conflictiva, que ha causado serios conflictos en su congregación, a la que han expulsado textualmente los hermanos y hermanas por conflictos, y que siempre busca lugares, acaba de llegar a otro, y es una persona que desafortunadamente va contagiando conflictos. Es una persona muy complicada. Yo he tenido problemas con esta persona importantes, y bueno, es una persona conflictiva, pero es que se mueve en el terreno del conflicto, ¿sabéis? Hay gente a la que le gusta el conflicto, lo busca. Y claro, cuando tú te encuentras con esa dinámica, cuando el conflicto se ha convertido en una práctica, también es verdad que a veces habrá que decir, oye, ya está bien, ¿no? Vamos a concluir el tema del conflicto. Es decir, es verdad que hay momentos en los que posicionarse de una manera nos va a buscar un conflicto, nos va a buscar un problema, pero también es cierto que a veces tendremos que decir, oye, ya está, se acabó, y tenemos que solucionar ciertos conflictos. Ojalá pudiéramos prevenirlos todos, pero ¿y cuando el conflicto es la práctica común? También a veces nos complica mucho esto, ¿no? Y a nivel de convivencia de iglesia es dolorosísimo esto. Ahí seguimos. Yo tengo ahí por algunas perlas guardadas, ahora las sacaré, pero ¿de dónde vienen los conflictos? Ha sido otro de un poco del génesis, ¿no? Está bien reflexionar sobre de dónde viene, de dónde se originan, para poder luego desatascar ese nudo. Haremos bien en un poco reflexionar sobre ello. Y ha echado mano, como no puede ser de otra manera, de lo que la propia Biblia nos dice, ¿no? Y me parece muy revelador que ya la propia Biblia nos diga por dónde van los tiros, ¿no? Santiago ha hecho mano del apóstol Santiago, donde dice que me resulta muy llamativo, ¿no? De nuestras pasiones. De nuestras pasiones. No sé, las pasiones, a quién no le gusta ser apasionado, ¿no? A quién no le gusta tener una pasión. ¿Cuál es tu pasión, no? Lo vemos como algo positivo, pero a veces parece como nos pasamos de frenada. Sí. Y esa palabra engloba muchas cosas. Tus pasiones, tus intereses, que pueden ser más o menos legítimos, tu punto de ver la vida que puede no coincidir con la mía, es más, puede diferir muchísimo. Bueno, de ahí está el tema de pues la convivencia y la tolerancia y bueno, estas normas de educación que nos hemos dado pues para no matarnos los unos a los otros. Sí, es que es verdad, somos un poco sanguíneos. Cuando nos atacan nuestra parcelita donde creemos que estamos a gusto y bien, pues nos ponemos de uñas, y es verdad que ahí es donde uno tiene que evaluar, merece la pena el esfuerzo, merece la pena el desgaste, merece la pena el disgusto. Es verdad que la gente que profesionalmente, como decía Esther, se manejan en el conflicto, tienen ya un tanto a su favor, porque los demás, yo creo que casi por norma general, casi decimos, ostras, que yo prefiero darme un paso atrás o un paso al lado antes que vivir en estas situaciones de conflicto. No compensa. Pero luego tienes que pensar, bueno, no me compensa a mí, pero compensa, estamos hablando de la Iglesia, compensa a la Iglesia que yo dé un paso atrás. Y entonces es cuando viene esta evaluación, ¿no? Decir, no quiero conflicto, pero si lo dejo pasar, se acaba aquí. Si lo dejo, con Lot y Abraham fue lo que pasó. Abraham perdió su derecho, Abraham lo tomó y el conflicto se acabó ahí. No hubo más. Cada cual ya sabemos luego su devenir, pero entre ellos ya no hubo más conflicto. De hecho, vemos cómo Abraham albergaba buenos sentimientos hacia Lot porque negoció con Dios su rescate de la zona de Sodoma y Gomorra. Entonces, bueno, si acaba ahí, pues dices, bueno, pierdo de mi derecho, no hay conflicto, pero ¿y si pierdo de mi derecho y el conflicto continúa y van a por tu derecho o van a por tu derecho y van a quitar el derecho de la comunidad?
Claro. ¿Veis cómo la cosa es complicada? Se complica mucho, ¿verdad, Richard? Muy complejo, yo os escucho hoy. Porque, no, evidentemente, yo creo que no hay una regla fija para aplicar. Es decir, nos vamos a equivocar unas veces y a acertar otras. Pero lo que sí creo que estamos llamados es a pararnos y a evaluar. Es decir, ¿cuándo mejor retirarse? ¿Cuándo mejor exponerse? Bueno, pues yo creo que hay que entrenarse un poco en eso, y creo que no hay que tener miedo. Creo que lo peor que podemos hacer es ser cobardes y justificarnos el no hacer nada, y luego a veces lo vestimos de valentía. No, es que soy tan valiente que mejor me retiro. Bueno, no lo sé tu motivación, pero si te retiras porque has pensado realmente que es lo que es más conveniente para el grupo, para ti, para tu entorno, perfecto. Claro. Pero si lo haces porque realmente tienes miedo a enfrentarte al otro, pues a lo mejor, mira, los dos son retiradas, pero me parece que no son las mismas, ¿eh? No son las mismas. No sé, Esther, ¿qué opinas tú? No, y además hay una cosa que también, justo con respecto a eso, porque todas las ideas están muy hiladas, ¿no? También es verdad que hay muchos conflictos buscados, pero también hay muchos conflictos que te llegan, plof, y te caen encima, ¿no? Y claro, cuando antes el pastor nos llevaba por Gálatas 5, y claro, nos leía la lista, ¿no?, de cosas que pueden ocurrir, enemistades, pleitos, iras, contiendas, divisiones. Yo pensaba, ¿no?, y respondiendo también a tu pregunta, claro, una cosa es que yo me encuentre con algo que a veces no sé cómo solucionar, y a veces, no sé si por cobardía, a veces por prudencia, y a veces porque es que de verdad que no sé, te retiras, te echas hacia atrás. Y yo en alguna ocasión me he arrepentido, por cierto, de haberme echado hacia atrás en algún tema. Me he arrepentido mucho. Otras veces me he arrepentido de haber ido hacia adelante. Es decir, que esto, ensayo, error, vas aprendiendo también a tomar decisiones, ¿no? Pero también es verdad que hay una enorme diferencia entre que a veces, pues efectivamente, entremos en conflicto, por ejemplo, por una discrepancia de opiniones, y a veces una discrepancia se convierta en un conflicto. Y otra cosa es que yo proactivamente esté buscando pleitos, enemistades, iras, contiendas, divisiones. La lectura es tremenda, ¿eh? Y claro, yo me preguntaba cuando estaba escuchando al pastor, porque decía, wow, que yo soy una persona vehemente, yo soy una persona reactiva y proactiva también. ¿Cuántas enemistades, cuántos problemas, cuántas iras puedo prevenir, evitar, ¿no? Y a lo mejor en cuántos conflictos me he visto metida sin quererlo, sin necesitarlo, y he salido fatal, por cierto, y a veces bastante mal parada también de esos conflictos, ¿no? Caray, es que si ponemos a hablar esto en primera persona, yo soy la primera que mejor me callo como Richard y me voy, porque esto es un follón. Estoy en pleno aprendizaje, pero es verdad, yo querría al menos no ser una persona que busque el conflicto de forma proactiva. Si viene a mí y me lo encuentro, a ver cómo hago, ¿no? Pero no querría ser yo la que cause conflictos a priori, ¿no? Esto me invita a pensar mucho, me invita a reflexionar mucho. Pues en el ámbito clínico ya os digo yo de que se están planteando en los manuales mentales incluir lo que se llama personalidad adicta al conflicto. Oh. Sí. No estoy yo al día, pero sí se lo estaban planteando antes de la pandemia, el incorporarlo como un rasgo, porque mira, hay personas realmente adictas a estar generando y conflictos y bueno, y detrás de estar siempre con una demanda, con una denuncia y detrás de muchos casos de violencia de género, disputas laborales, hay personalidades de este tipo, ¿no? Parece ser que hay un patrón en ese tipo de comportamiento y a la hora de abordarlo, pues ya lo están valorando. Mirad, este tipo de personalidad esta parece ser cortada por ciertas características que se van cumpliendo. Es decir, son gente o son personalidades que siempre acuden al todo o nada. No saben manejarse bien en las emociones, sobre todo tienen conflictos de ira. Están siempre acudiendo a las amenazas. La responsabilidad la llevan muy mal, la culpa siempre es del otro. Y suelen tener una nula capacidad de empatía. Porque en el fondo, si uno fuera capaz de ver
de ponerse las gafas de la personalidad y mirar lo que hay debajo en ese tipo de personalidades, suelen estar plagadas de conflictos internos. Es un conflicto permanente consigo misma, ¿no? ¿Y no hay ningún rasgo narcisista ahí tampoco? Seguro, sí, claro que sí, pero no son capaces, pero si uno es capaz de ver lo que hay, cómo se ha construido esa personalidad, están plagadas de un conflicto, de una pelea consigo mismo, quizá muy profunda, muy neurótica, o le podemos poner. Evidentemente son personalidades que están, o lo más recomendable es que se pongan en manos de un profesional, pero las hay, y parece ser que hay un porcentaje alto en cualquier entorno, laboral, familiar y también dentro de las iglesias. Con lo cual el tema viene, y le damos ya la bienvenida a Manuel, que está con nosotros de nuevo, y hay que darte las gracias por el tema que has compartido con nosotros. ¿Cómo gestionamos, no? Que es un poco a lo que ha sido, ¿no? Estábamos aquí un poco reflexionando sobre lo que algunas ideas, y vamos a poner en común algunas de las cosas. No entramos en conflicto, no nos gustan los conflictos, pero si tenemos que entrar, habrá que saber cómo gestionarlo. Ya has dado algunas pautas, sobre todo que vienen de Dios, que me parece también lo más interesante, el mejor consejo. Sí, evidentemente no estamos exentos de conflictos, como decía, ¿no? La cuestión es saber si queremos resolver los conflictos o no. Ese es el tema. Es verdad, a quizá veces, lo primero, ¿no? A veces sí, porque este tema toca mucho el ego de la persona, el orgullo de la persona, nos toca mucho. Y de hecho, yo lo decía en el sermón, una de las cosas que más nos cuesta decir a los seres humanos, bueno, hay algunas palabras, muy pocas, pero te amo, te quiero, o perdóname. Porque yo creo que son dos palabras que nos desnudan. Es como mostrar lo que eres por dentro. O sea, el decir perdóname es como bajar tu defensa y decir, es que lo he hecho mal. O sea, estás mostrando, te estás desnudando, ¿no? Y cuando dices te amo, también estás expresando algo de lo más profundo de tu ser, ¿no? Entonces, los seres humanos tratamos muchas veces de cubrir ciertas cosas, ¿no? De que no se vean, ¿no? Yo recuerdo cuando nos hablaban en alguna clase de psicología y en el colegio, recordaba esa herramienta que utilizaban los psicólogos, ¿verdad? La ventana de Juari, no sé si alguno la conoce o ha oído hablar de ella, ¿no? Pero evidentemente está dividida en 4 ventanas, ¿no? Y es interesante ver cómo esas 4 áreas forman parte de nosotros. Está el área, podemos decir, abierta, el área que yo conozco y que los demás conocen de mí mismo, ¿verdad? Ese área conocida. Luego hay otra área que es el área, digamos, oculta, que es aquella que solo yo conozco de mí mismo, pero que los demás no saben de mí, no conocen de mí. Luego está el área ciega, que es ese área que los demás ven en mí, pero yo no veo en mí. Oye, tú tienes este defecto. Yo no, ese defecto los demás lo ven, pero tú no lo ves. Y luego está el área desconocida. Es el área que nadie conoce, ni tú conoces, pero que solo Dios conoce, ¿no? Y ahí yo creo que es donde Dios quiere realmente trabajar, sobre todo con nosotros. Hay cosas que nosotros desconocemos de nosotros mismos. A veces creemos que no somos tan malos, ¿no? Pero es que el pecado es tan complicado que cualquier cosa, aunque no parezca muy mala, puede ser malísima, para nosotros, ¿no? Entonces, trabajar ese tipo de cosas desde nuestro ego, desde nuestro yo, lo que somos realmente por dentro, lo que hemos construido entre la sociedad, nuestra educación, la iglesia, lo que hemos recibido, es lo que somos. Yo tengo que hacerte una pregunta, pastor, porque dejaste algo en el aire en el sermón. Tú dijiste que cuando hay una pelea entre 2 personas dentro de la iglesia, al final el que se lleva los golpes es el pastor, dijiste. Y después dijiste, bueno, luego retomaré esto, pero me parece que no lo retomaste al final y me gustaría que lo hicieses aquí en este momento. Cuéntanos... No, que has estado atento, has estado atento. Cuéntanos esa labor del pastor, que es verdad que a veces el árbitro es el que se lleva el último puñetazo. Sí. Yo creo que Jesús ahí nos hace un guiño. A veces queremos ser más que Jesús. Y Jesús nos está enseñando que
evidentemente cuando las personas viven los conflictos en la carne, no se pueden solucionar, aunque Cristo esté ahí. No se pueden solucionar. Y muchas veces los pastores cometemos ese error. Creemos que podemos solucionar el conflicto en la carne y no se puede solucionar. Y entonces, ¿qué pasa? Que finalmente te salpica a ti. Entonces Jesús dice, no, tenéis un problema, lo resolvéis vosotros. A mí nadie me ha puesto por juez y partido entre vosotros. Porque Jesús sabe que cuando se abordan este tipo de cosas en la carne, es muy complicado. Hay sentimientos, hay emociones, hay dolor, hay resentimiento. Es que hay un pasado. Hay un pasado. Se juega también. Y desafortunadamente, cuanto más tiempo pasan las cosas, esto es como el cáncer, ¿sabes? Se va haciendo como más grande y se va enquistando, ¿no? Y cuesta mucho más operar. Quiero que abordéis alguna idea, los que estáis aquí. Yo simplemente voy a comentar algunas de las cosas que han dejado algún espectador. Joaquín, por ejemplo, te da la gracia, dice, gracias Manolo porque Dios te ha usado esta mañana. La manera de resolver conflictos, dice él, si alguna vez llegan a nuestra vida, ponen en evidencia el apocalipsis de lo que somos realmente. Joaquín, lanzan la mina y nos ha explotado porque se puede convertir en auténticos apocalipsis. ¿No? Sin embargo, el apocalipsis a veces tiene un componente de esperanza. No habíamos quedado que el apocalipsis son buenas nuevas. Claro, por eso digo, no, yo por eso quería que me retomara, y a veces lo manipulamos y decimos el apocalipsis, ¿no? Y luego, oh, madre mía, como aquel antesala de la catástrofe, y sin embargo el apocalipsis nos anticipa un futuro mejor. Claro. Evidentemente nosotros tendremos que tomar una decisión si estamos por Cristo o estamos por el que es conflictivo, ¿no? Pues finalmente en el Apocalipsis efectivamente vemos como hay un conflicto, y yo hablaba al principio de eso, que quería ligar el conflicto de los siglos porque es un libro que nosotros conocemos mucho y que de alguna forma pues le tenemos mucho aprecio a ese libro. Pues evidentemente hay un conflicto que nos ha salpicado y que solo hay una solución, y la solución la tiene el Señor, eso es evidente. Pero antes de aportar esa solución, todo el tiempo que ha pasado, lo único que nos muestra es que Dios ha querido solucionar el conflicto desde un principio. Satanás no quiso esa solución. Hemos visto el amor de Dios y evidentemente aquí ya pues solo queda una sentencia, y es que si no quieres resolver el conflicto tú, cuando en este caso Dios quiso la destrucción, desafortunadamente. Es que el conflicto te destruye, lo ha dicho Pablo, lo dice, ¿eh? Sí, sí. O sea, si os mordéis y os coméis unos a otros, es que las palabras son fuertes, va dirigida a los cristianos. O sea, es que al final el conflicto te pudre a ti por dentro. No duermes, estás pensando, dándole vueltas, luego a veces eso llega, los rumores se extienden, eso salpica. Un conflicto de dos hermanos, bueno, lo vemos en la Biblia, ¿no? Seguramente hay diferentes causas para abordar, pero hay una que tú le has hecho mención que parece ser que es la más difícil, cuando el ingrediente es el orgullo. Hemos topado con un muro bastante grueso para poder derribar. De hecho, bueno, si en la Biblia ponemos que por donde empezó el mal, si llegamos hasta donde podemos tirar de la cuerda al orgullo, al ingrediente del orgullo. Sí, el orgullo. ¿Cómo desprendernos del orgullo, verdad? Fíjate que muchas veces en la iglesia, en nuestro contexto, siempre hablamos de lo que tenemos que hacer, pero muy pocas veces decimos cómo hacerlo. De hecho, pues, incluso en las escuelas sabáticas, ¿verdad? Muchas veces tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Sí, pero ¿cómo lo hago? Ahí es donde creo que flaqueamos muchas veces. ¿Cómo hacerlo, no? Es más, y si acaso llegas ahí, pero si no te digo, yo sé cómo hacerlo. O sea, ¿que me vas a decir tú a mí cómo hacerlo? Si yo sé más que tú. Ese es el problema. Yo creo que hay situaciones que no son fáciles y no sabemos cómo hacerlo, evidentemente. Pero yo creo que la solución pasa por ir a Cristo. Y realmente, yo lo decía, si tu relación es buena con Dios, tu relación con los demás va a ser buena. Yo, mirad, yo a veces he tenido situaciones difíciles en alguna iglesia. Gracias a Dios, pues el Señor va puliendo y va limando, porque Él es el que hace. Pero a veces hay hermanos que te enfrentan. Incluso tratan de provocarte para ver cuál es tu reacción.
y luego pues termina a lo mejor en la escuela sabática, que ha habido alguna, luego viene algún hermano y dice, pastor, no le ha dicho nada al hermano. No te preocupes. Esto dentro de 2 sábados nadie se acuerda de esto. No, porque si abordamos las cosas en la carne, no. Esa mirada, ¿no? Esa mirada a través del Espíritu, que has hecho referencia a ella buena parte del sermón, es decir, los dones del Espíritu, la mirada a través del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo como el factor diferenciador, ¿no? Para poder gestionar bien los conflictos. Sí. A mí me da pena muchas veces como pastor, y ya no como pastor, sino como creyente, es las actitudes que muchas veces hay entre nosotros. Fijaros que el testimonio es el elemento más fuerte para la conversión de las almas. Mirad cómo se aman. Uh-huh. Si os amáis los unos a los otros, ¿verdad? Ahí verán que realmente sois mis discípulos. Es que los discípulos tenían conflictos. Y Juan capítulo 17 vemos la oración de Jesús. Jesús estaba, de alguna forma, voy a decir preocupado, voy a hacer uso de su humanidad, estaba preocupado porque él se iba. Y se quedaba ahí un grupo de personas que habían estado con él, pero que Jesús no estaba todavía en ellos. Esto es interesante. Ellos habían vivido con Jesús, pero Jesús todavía no los había alcanzado a ellos. Claro, evidentemente había conflictos. ¿Quién quiere ser el mayor? Oye, ¿tú qué vas a ser? No, yo me pido esto. Oye, ¿y vosotros por qué le pedís a Jesús estar a la derecha y a la izquierda? Pero, o sea, había problemas. Y Jesús hace una oración por la unidad. Y dice, en el amor van a ver que sois realmente mis discípulos. Todo pasa por ahí. ¿Sabes, Pastor, que esa fue quizá una de las ideas con las que me quedo para seguir pensando en ella, para seguir reflexionando? Cuando tú hacías mención a la idea del conflicto, comillas, necesario, y además con una aplicación muy interesante, yo me la aplico, ese conflicto que es necesario para que se revele lo que hay en mi interior. Es decir, la manera en la que yo... A ver, es evidente, ¿no? Y tú lo comentaste al final. El conflicto ha terminado, todavía no ha ocurrido. Esa frase está en el futuro todavía, ¿no? Pero sí es cierto que si yo vivo en el mundo del conflicto, porque mientras Jesús no vuelva, aquí va a seguir habiendo conflictos y conflictos continuados, ¿verdad? Sí es verdad que lo que hay en mi interior va a salir a relucir en el momento del conflicto. Y esa es mi preocupación. ¿Qué es lo que hay en mi interior? ¿De qué forma resuelvo el conflicto? Sobre todo eso, antes hablábamos, ¿es posible prevenir los conflictos? Muchas veces sí, pero hay muchos conflictos que no podemos prevenir. Y hay conflictos que se repiten, y hay conflictos que nos caen encima y nos pesan como una losa. Pero, ¿y lo que hay en mi interior? ¿Cómo podré yo revelarme en medio del conflicto? Pues claro, esa es la asignatura y el ejercicio de todos y cada uno, ¿no? Y si me pongo en un espejo, ¿verdad? Es complicado. Yo pienso que los conflictos forman parte de nuestros crisoles. Y el crisol, pues evidentemente sabemos que es una herramienta de purificación. Revela, ¿no? Cuando tú metes el oro al crisol, pues revela las imperfecciones que hay en el oro. Y sabemos que luego pues se van quitando, ¿no? El orfebre va quitando esas impurezas para que quede el oro refinado, como dice la Biblia, en fuego, ¿no? Entonces a veces los conflictos es un fuego que revela lo que hay en nosotros. Ya depende de nosotros si queremos desechar lo malo y coger lo bueno o seguir ahí. Compañeros, última ronda. El fuego amigo duele mucho. Y me refiero, tú estás preparado para recibir ataques del Sanedrín, a lo mejor. Estás preparado para recibir ataques de los fariseos, a lo mejor. Estoy haciendo un poco, pues poniéndome en esa época bíblica. Quizás no estés tan preparado para que te abandone Pedro, o para que te niegue Pedro, o para que te traicione Judas, o para que... Y eso quizás es lo que más nos puede doler en este momento, cuando sufrimos el fuego amigo. El fuego enemigo lo damos por descontado. El fuego amigo a veces duele más, y también tenemos que tener en cuenta que Satanás usa o nos usa, también tenemos que ponernos en primera persona, nos utiliza también para provocar ese fuego amigo, ser parte de esa tentación, de esa prueba. Deberíamos cuidarnos muy mucho de seguirle el juego a Satanás en ese capítulo. Richard. Yo ya he hablado poco, muy poco.
Hoy escucho más que hablo. Escucho más que hablo porque, lo decía al principio, es difícil enfadarme cuando tengo problemas personales o por las personas que me han ido y tienen problemas relacionales, familiares, pero con los problemas de iglesia me cuesta mucho el encontrar ese equilibrio. Y me ha hecho mucho pensar el texto que has hablado en 1 Pedro 5:14, la paz sea con vosotros que estáis en Cristo Jesús. Yo necesito darle muchas vueltas a este sermón. Yo te lo agradezco, Manuel. Sí, es algo que me cuesta porque cuando se toca la iglesia me están tocando algo más que a mí y me cuesta mucho el saber gestionar el daño a la iglesia. Pero fíjate que eso es un componente egoísta. Sí, te no, voy a explicar. sí, a mí me pasa, ¿eh? O sea, te pasa a ti, la iglesia para nosotros. Muchas veces decimos, es que es mi iglesia. No, es la iglesia de Cristo, no es mi iglesia. Yo formo parte de la iglesia. La iglesia es la iglesia de Dios. Es verdad, creo. Y es él quien la tiene que fundir. Claro. Pero cuando alguien la ataca y hace daño y uno se queda así tranquilo diciendo, ya la defenderá Jesús, es que me cuesta. Sí, es algo que no he aprendido y que hoy he visto que necesito hacer, el no hacer nada. Es algo humano que nos pasa. Nos apropiamos de las cosas. Nos apropiamos. En la iglesia pasa. Nos apropiamos, es verdad, nos apropiamos de los cargos. ¿Cuántas veces vosotros que ya sois veteranos en la iglesia, a lo mejor le ponen un hermano de un cargo, se molesta? O sea, entiendo que pueden haber muchas veces en la iglesia componentes políticos, que los hay, que eso es triste. Pero muchas veces, ¿verdad?, nos aferramos a las cosas, como si fueran nuestras. No, es la iglesia de Dios, no es mi iglesia. Y yo, como pastor que he tenido que enfrentar muchos problemas, yo hay veces que le he dicho al Señor, Señor, esto, si tú no lo solucionas, yo me quemo. O sea, es que las personas tenemos también una capacidad de soporte. Claro. ¿Así? Entonces, uno nada más que puede, y yo creo que el Señor muchas veces nos aprieta para que vayamos a Él, porque muchas veces cuando las cosas van bien, parece que nos volvemos un poquito independientes. Vamos un poquito por nuestra cuenta, ¿no? Yo voy controlando, oye, van saliendo las cosas bien. Como decía el libro de Morris Benden, no sé si recordáis a Morris Benden, que ya falleció, Salvación por la fe y la voluntad. Dejamos que Jesús conduzca mi vida. Pero hay momentos en que me veo yo conduciendo mi vida. Y Jesús está de copiloto. ¿Y cómo ha pasado? Pues sí, a veces lo hacemos. A lo mejor ni nos damos cuenta. Pero muchas veces el Señor nos aflige para que tengamos que ir y caer de rodillas y decir, esto no tiene solución si tú no actúas, Señor, haces un milagro o se produce el cambio. Esther. Y yo comparto con Richard mi enorme frustración por no ser capaz de gestionar muchos conflictos en el ámbito eclesial. Quiero decir, me he sentido muy frustrada, muy impotente muchas veces, ¿no?, con estas cuestiones. Pero, ¿sabes? Siguiendo la analogía del fuego, me quedo con algo que también nos dijiste, Pastor, que es muy interesante y me lo apropio también. Tú has hablado de que a veces somos pirómanos, ¿verdad?, avivando ciertos fuegos. Entonces, una cosa es el fuego del crisol y el fuego que ha encendido y que depende de esa llama, ¿verdad?, eterna, ese fuego purificador. Y otra cosa son los fuegos humanos, que a veces efectivamente incendiamos, ¿no? Y a veces somos auténticos pirómanos avivando el fuego. Y de la misma forma que la palabra amable puede calmar la ira, yo espero poder tener un extintor a mano, un extintor que venga del fruto del Espíritu, y poder al menos aplacar algún fuego o no ser yo una pirómana más, claro, avivando ese fuego. Pero todavía estoy aprendiendo cómo hacerlo, ¿eh? Estoy intentando rellenar mi extintor para intentar aplacar cuando a veces surgen esos fuegos. Y espero poder seguir en el camino mientras sigue el conflicto, que hasta que Jesús vuelva, ahí estamos, luchando. Yo creo que todos estamos en ese proceso, ¿eh? Y la gestión de las emociones es muy complicado, porque nosotros somos emocionales, somos química, y cuando cambia la química, me levanto mal y no sé por qué me levanto hoy mal, y con un pensamiento, o sea, somos complejos los seres humanos, y nuestra dependencia tiene que ser depender de Jesús, para que en lo bueno y en lo malo pues Él nos pueda guiar. Amén. Me quedo con una última idea que para mí ha sido la que más me has tocado, Manuel. Has dicho, corrígeme, que la forma en que me relaciono con mis iguales manifiesta cómo es mi relación con Dios. A veces vamos disociando ciertas cosas y bueno, yo es que mi Dios, ¿no? Yo mi relación con Dios, que tal, y nos creemos y miramos incluso a los demás porque sabemos mucho de Biblia y sabemos mucho de iglesia y claro, ¿qué me va a enseñar este o el otro? Y miramos por encima, ¿no?, al hermano o al amigo o al que se sienta con nosotros en el banco. Y sin embargo lo que está diciendo es cuidado, porque
si no eres capaz de tener una relación de calidad con tu igual, difícilmente, seguramente, tu relación con Dios no vaya bien. A mí me gustaría que desarrollaras o que matizaras esto, que me apuntalaras, ¿no? Porque me ha parecido algo que me ha chocado. Sí. ¿Cómo puedo yo orar al Señor y decirle, Señor, trae paz a mi corazón, ayúdame a tener paz si no soy capaz de ponerme en paz con mi hermano? O sea, esa oración realmente, ¿qué peso tiene? Yo me estoy poniendo quizás en el lado de los hipócritas. O sea, yo cuando voy delante del Señor y medito y pienso y el Señor dice, perdónale, ¿qué hago? Yo creo que el ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Muchas veces hay hermanos que no saben lo que hacen. Hay hermanos que tienen situaciones que son complicadas, que ellos las viven en su vida y nosotros muchas veces no alcanzamos a ver esa problemática que tiene en su corazón y a veces esa problemática pues puede generar conflicto entre nosotros. Entonces yo creo que tenemos que tener una mirada como la mirada de Jesús. Yo creo que Jesús murió por toda la raza humana. Murió por cada uno de nosotros. Yo quisiera que se salvase hasta mi peor enemigo. Jesús murió por él. ¿Que lo tienes? ¿Eh? ¿Lo tienes? Lo tengo, pero bueno, tenemos uno, lo que pasa es que este ya está sentenciado, pero me refiero que el mero hecho de que no haya en nosotros odio, eso es un gran paso. Eso yo creo que eso sería extraordinario. O sea, a ver, yo entiendo que a veces podemos idealizar la religión, ¿no? Llegar a ser como fue Jesús, poner la otra mejilla. No es fácil, no es fácil. Evidentemente esto tiene que ser un trabajo del Espíritu de Dios en nuestra vida, pero nosotros somos el que tenemos que abrir la puerta. O sea, Jesús llama a la puerta, dice Apocalipsis, ¿verdad? Tú tienes que abrir la puerta. No, es que claro, cuando el Señor entra, a veces pasa como en las casas, ¿no? Los invitados pueden entrar, pero hay habitaciones donde no pueden entrar, que son donde tenemos nuestras cosas más privadas más, ¿no? Entonces, si Jesús entra al corazón, entra a tu yo, a tu ego, y te puede poner patas arriba la vida. Y a veces eso nos gusta. Queremos tener la relación con Jesús, pero desde afuera, no desde dentro. Lo que pasa, Manuel, que del odio al amor hay un abismo, ¿eh? O sea, el no odiar a una persona no significa amarla. El no odiar a ninguno de tus enemigos no significa amarla. Y somos llamados a amar. Claro. Que hay un abismo. O sea, yo creo que... Bueno, no voy a hablar por vosotros, hablo por mí. Si alguien me preguntara, ¿odias a alguien y deseas el mal? Yo te aseguro que no odio a nadie. Ahora, del odio al amor... hay diferencia. Sí, hay diferencia y siempre se ha dicho que hay un paso, ¿no? Claro, y ese es el paso que nos invita a dar Jesús, no solamente al no odiar, sino al amar. Sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que va a ser imposible en este mundo estar a bien con todos. Va a ser imposible. Si alguien lo intenta, está frustrado ya de inicio. O sea, eso es imposible. Pero el Señor nos dice, orad por los que os persiguen, orad por los que os maldicen, trata a tu enemigo. A mí me encanta el profeta Eliseo, es uno de los profetas que más es el profeta que más me gusta del Antiguo Testamento. A lo mejor me voy a alargar, ¿eh? Os vais a arrepentir. Ya llevamos media hora de más, no te preocupes. Es un profeta que me encanta. Si lo comparamos, por ejemplo, con Elías, o sea, cuando están los sirios, ¿verdad?, rodeando a la casa de Eliseo y al siervo, ¿verdad? Y Eliseo podía ver a esa multitud de ángeles que rodeaba, ¿no? Bueno, pues finalmente dice que una especie de ceguera ciega a todo el ejército y Eliseo lo lleva delante del rey de Israel y del ejército de Israel. Y el rey de Israel le dice a Eliseo, dice, Padre mío, ¿los pasaremos a todo a cuchillo? Esa es la forma de proceder. Somos enemigos, estamos enfrentados. La reacción de Eliseo dice, no. Dice, les vas a poner mesa, les vas a dar de comer, les vas a dar agua de beber y luego los vas a despedir. ¿Se puede hacer eso con el enemigo? Pues Eliseo lo hizo y el rey de Israel hizo caso a lo que hizo Eliseo. El texto bíblico dice que ya no tuvieron más conflictos con ellos. Yo creo que nuestra forma de
reaccionar, porque muchas veces reaccionamos, una reacción, es importante. Dominio propio, fruto del Espíritu. Ahí al final terminamos. Yo creo que Dios nos pide un mínimo. El mínimo, los 10 mandamientos eran unos principios de mínimos, pero no hay máximo, no hay techo. Para amar y para querer no hay techo, y estamos llamados a eso, ¿no? A no ponernos nosotros los límites. Yo creo que lo bueno de la Tierra Nueva es que vamos a tener toda la eternidad para seguir desarrollándonos y sobre todo avanzar en ese amor. Que tenemos que empezar ya, que el reino ya está aquí, que tenemos que estamos llamados a amar y a gestionar los conflictos. Podríamos seguir hablando hasta la noche, pero lo vamos a dejar aquí. Te ibas a quedar solo. Os damos las gracias. Os damos las gracias a todos vosotros. Bueno, ya a mí me das un micro y puedo estar aquí yo, que sea solo, ¿sabes? Con la luz apagada. Os damos las gracias a todos. Yo creo que ha sido una mañana fabulosa. Yo me voy lleno de todos vosotros, de vuestros comentarios, de todas las participaciones. Creo que hemos tenido un sermón muy nutritivo. Os recordamos que todos los materiales se quedan grabados y que podéis visionarlos, compartirlos, hacer con ellos, que no se quede aquí, ¿no? Que no se quede en este modesto canal, sino que podamos darle la mayor difusión, porque lo importante es que todos estemos conectados con Jesús, que salgamos con las pilas llenas y que podamos tener la mejor experiencia con Él. Hasta que nos volvamos a ver. ¿Cuándo? El sábado que viene, en directo, de nuevo, aquí, en la Iglesia en Casa. El final del verano. Esa es la semana que viene. Y tú Feliz semana. El 21 entra el otoño. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé